Muchas gracias, Armando, por la invitación a los demás miembros de la Academia Santanderista, Santanderiana de la... lo hice a propósito. Sí, para que se despierten. Muchas gracias. Me corresponde presentar a la ciudad de Santa Marta cómo surgió. Yo pues traigo un texto bastante largo que por supuesto no voy a leer. Voy a tratar de combinar lectura con algunas pues apreciaciones sobre la ciudad. La historia de Santa Marta y su área de influencia empezó mucho antes de 1525, año en que la hueste de Rodrigo de Bastidas llegó a poblar y fundar la ciudad. Los indígenas de la zona fueron grandes ingenieros y arquitectos, cosa que podemos observar en las ruinas arqueológicas de Pueblito o Chairama, en el Parque Tayrona, Ciudad Perdida o Teyuna, en el río Buritaca, Sierra Nevada, Pocigüeyca o zona de la Reserva, también en las cabeceras del río Frío, en la Sierra Nevada, y los petroglifos de Donama, muy cerca de Santa Marta. Entonces, esto para mostrar que la historia de Santa Marta, por supuesto, empieza mucho antes. Yo creo que todos fue así, en todas las ciudades, pero de todas maneras en Santa Marta se conserva aún todas estas ruinas arqueológicas que hoy son, pues no solamente la maravilla para los arqueólogos, sino para el turismo que se ha desarrollado en la ciudad. Los cronistas cuentan que en 1501, Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa recorrieron la costa desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá, pasando por el frente de la bahía de Santa Marta, y recorrieron todas las poblaciones que tenemos ahí. Y de ahí viene, desde ese momento, viene el nombre que se le da a la bahía de Santa Marta, y viene toda la discusión, porque, bueno, y más adelante lo vamos a comentar, de que si Santa Marta fue fundada el 29 de julio de 1525. Y es que Bastidas, en 1501, pasa en el mes de julio, y es lo que se supone, ¿cierto?, de acuerdo con las fechas, y él le coloca, así como decía María Teresa en el caso de Cartagena, ya se le van colocando nombres aún antes de fundar las ciudades. Entonces, Bastidas, Ojeda, llegan a tierra firme, pasan por el río Marañón, la provincia de Paria, desembarcan en la provincia de Cinto, que es hoy el Parque Nacional Tayrona, a unas 8 leguas de la ciudad. Allí entabla relación con el cacique Ayaro, pero este es traicionado por el capitán Cristóbal Guerra, y esto genera a su vez un conflicto con los indígenas que estaban relativamente pacificados. Así siguen pasando. Recuerden, 1501, y Santa Marta va a ser fundada entre 1525 y 1526. Van a pasar un cuarto de siglo, y eso lo que quiere decir es que durante 25 años la subregión o la bahía, lo que va a ser la provincia de Santa Marta, va a ser visitada por estos conquistadores, ¿cierto?, para atacar a los indios, quitarle el oro, etcétera. Y es así como, por ejemplo, en 1514, Pedrarias Dávila, la gran expedición que va hacia Castilla de Oro, pasa por Santa Marta con 15 naves y 1.500 soldados. Los soldados se enfrentan con los nativos y toman prisioneros a varios indígenas, dentro de los cuales estaba una indígena adolescente. Dice Fernández de Oviedo, comillas, dije que esta india principal era hermosa, porque en la verdad parecía mujer de Castilla por la blancura. 1514 están hablando de una india blanca, ¿sí? Y recordemos, Bastidas, Ojeda, de la Cosa, habían pasado 1499, 1501, y uno podría pensar al 14, estamos hablando entre 14 y 15 años que han pasado, y precisamente en la primera expedición de Rodrigo de Bastidas en 1501 dejó a un soldado apellido Buenaventura, porque está registrado, lo deja, aparentemente se olvidó del soldado, y cuando
al año viene una segunda expedición, o sea, en 1502 recogen al soldado, no lo mataron. O sea, no lo mataron. Entonces, y así se presentaron varias circunstancias en que, ya esto es mera especulación del autor, en que esta india hermosa, de blancura como castellana, se pregunta uno, ¿será que ya estamos ante el fruto del primer mestizaje en nuestra tierra? En Santa Marta, en Santa Marta, en Santa Marta. Se la llevan para Urabá, o sea, se la llevan secuestrada para Urabá. Fernández de Oviedo dice que no la tocan, ¿sí? Dice que no la tocan, pero llega a Urabá y muere. Y muere en Urabá. Una niña, según él, adolescente, no sé, 14, 15 años. Su nombre de pila, de Rodrigo de Bastidas, su nombre de pilas debió ser Rodrigo Gutiérrez Bastidas. Y en Santa Marta lo han llamado erróneamente Rodrigo Galván de las Bastidas. No sé de dónde se inventaron los samarios y los historiadores el Galván. Eso es como el almirante José Prudencio Padilla. ¿De dónde se inventaron el Prudencio y de dónde se inventaron el Galván? Y entonces hay un colegio en Santa Marta que se llama Rodrigo Galván de las Bastidas. De las Bastidas, ¿sí? Pero bueno, eso es como anécdota. Pero en los documentos, en sus firmas, aparece como Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas se casó con Isabel Rodríguez de la Romera, hermana del clérigo Juan Rodríguez de la Romera. Erróneamente, algunos historiadores la han confundido con la hija del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, quien ese sí se casó ella con el nieto del adelantado de Santa Marta. Ella sí se casa con el nieto, pero entonces en muchas de las historias se habla confusamente de esto. Entonces se casa muy bien Rodrigo de Bastidas. Entonces, además de su buen matrimonio, Bastidas hizo amistad con dos prósperos mercaderes de Sevilla, Alonso Rodríguez y Diego Jiménez, quienes además serán sus compadres. En 1500, 9 años después del asalto de Granada, que Bastidas, me voy volando entonces, Bastidas está en el asalto de Granada, se había convertido en un capitán de navío que partía de Sevilla hacia las Indias. O sea, ya era un hombre próspero en el año 1500 y al parecer este matrimonio y esta amistad con los mercaderes le sirvió mucho. A partir de 1499 se firmaron una serie de capitulaciones, empezando por Alonso de Ojeda. O sea, las capitulaciones estaban monopolizadas por la familia de Colón entre 1492 y 1499. A partir de ese año se abre las capitulaciones y el primero después de los Colón va a ser Alonso de Ojeda. Y hay una lista pues que no voy a mencionar, que ustedes las conocen perfectamente, y en esa lista, en el año 500, llega Rodrigo de Bastidas. Y entre junio y julio del año 1500 se da la capitulación de Bastidas. Entonces ese primer viaje que hace Rodrigo de Bastidas en 1501 hacia Santa Marta y que recorre toda la costa, y como les decía al principio, ahí se supone que le da el nombre a la bahía de Santa Marta. La capitulación de Rodrigo de Bastidas es el 5 de julio del año 1500. No veo ni con gafas ni sin gafas. La condición era que las tierras no hubieran sido descubiertas ni por Cristóbal Colón ni por Cristóbal Guerra. Esa era la condición. Como compañero de Bastidas consiguió al piloto Juan de la Cosa, cartógrafo y experto navegante que ya había estado en las Indias en uno de los viajes de Cristóbal Colón. También participó Vasco Núñez de Balboa como escudero. Entonces, Bastidas hace una empresa bastante importante. Estamos hablando de 1501, estamos hablando de 24 años antes de la fundación de Santa Marta, pero me parece importante, digamos, hacer esta anotación. Bueno, la primera expedición parte en 1501, llegan al Cabo de la Vela, y es ahí, como les decía, que Juan de Buenaventura es dejado ahí y recogido por Ojeda un año después. La expedición pasa por todas las poblaciones del litoral entre Santa Marta y el Golfo de Urabá, Taganga, Gaira, etc. Y por eso se supone que Bastidas
pasa por Santa Marta entre el 26 y el 29 de julio de 1501. Y hay dos, ¿y por qué el 26 y por qué el 29? Ya les decía lo del 29 porque es Santa Marta de Betania, ¿cierto? Pero el 26 de julio es Santa Ana. Y Santa Ana es la patrona de Triana. Rodrigo de Bastidas ha nacido en Triana, en Sevilla. Pero asimismo es la patrona de la familia Bastidas. Y la primera ermita de Santa Marta se va a llamar Santa Ana, ¿sí? Entonces, por eso es que se afirman muchos historiadores, no lo estoy diciendo yo, sino muchos historiadores, que en ese primer recorrido de Bastidas, entre 26 y 29 de julio, debieron estar en esta zona de Santa Marta. Rodrigo de Bastidas va a regresar, va a hacer todo este recorrido, va a llegar a Urabá, hasta Urabá, llega hasta Urabá y luego se abre en el mar para regresar a España y tiene un averío, ¿cómo se dice? Se le dañan las embarcaciones y tiene que llegar a Jamaica y luego lo que sería pues la Española o Santo Domingo, y allí y va con sus indios, o sea, con los indios que ha cogido en Santa Marta y en toda esta zona para esclavizarlos, ¿sí? No era para otra cosa. Y Bobadilla, que era el gobernador o presidente de la Junta en Santo Domingo, lo apresa y dice: usted está rescatando en Santo Domingo y usted se le prohíbe eso, y lo toma preso, lo coge preso y lo manda para España, lo manda para España preso. Y pues Bastidas, muy astuto, llega a la corte con todo el oro, le entrega el oro a los reyes y le dice: mires, Bobadilla he tenido accidente y Bobadilla, etcétera, etcétera, y Bastidas es exonerado de todos los cargos, y no solamente eso, es premiado con 50,000 pesos oro por las riquezas de Urabá, y luego en el año 1504 le van a dar otra capitulación. Entonces Bastidas, pues en la pelea con Bobadilla va a salir ganando y va a regresar en 1504 en una capitulación para tierra firme. Pero Bastidas es un comerciante. Es otra de las cosas, digo Santa Marta, los historiadores de Santa Marta, pero son los historiadores en general, pero voy a hablar, a concentrarme en los historiadores, en mis paisanos. El otro mito es: Bastidas era notario, Bastidas era escribano, y pues todas las indagaciones que se han hecho, de hecho los primeros cronistas no hablan de ningún escribano, no hablan de ningún notario. Y lo que dice uno de los historiadores de mediados del siglo XX, Díaz, dice que Fernández Navarrete se equivoca en una transcripción paleográfica, y que dice el vecino Rodrigo de Bastidas, y él lo transcribe mal y dice el escribano Rodrigo de Bastidas. Y él trae la evidencia en su libro con fotos de que es mal transcrito, se dice sí, transcrito, ¿cierto?, de vecino a escribano. Lo único cierto es que se comienza a hablar del escribano Rodrigo de Bastidas, se comienza a hablar del notario, pero en realidad es un mercader, en realidad es un comerciante muy astuto, digamos eso. Entonces él se instala en 1504 en Santo Domingo, y ahí comienza a hacer una vida, digamos así, caribeña. O sea, él se instala en Santo Domingo y hace viajes muy esporádicos a España. Y él lo que va a tener son representantes de él en Sevilla. En realidad, uno podría considerar que de ahí en adelante la vida de Rodrigo de Bastidas se va a desarrollar entre Santo Domingo, entre Santa Marta, pues luego que la funde, y Santiago de Cuba, donde va a morir precisamente bueno, después les digo, no me adelanto en el cuento. Entonces, él da poder, le dan esta concesión, esta capitulación, se instala en Santo Domingo, y con esos dos socios que les había comentado al principio, monta una empresa de comercio, en realidad, ¿sí? Y una empresa de comercio que da muchísimo, dinero. Cuando uno mira las transacciones, el valor que compraban en Sevilla y el valor que vendían en Santo Domingo o en Jamaica o cualquiera, era 10 veces más
Entonces era una empresa maravillosa, tanto que los banqueros genoveses se meten al negocio. O sea, se dan cuenta que es muy bueno el negocio y no financian tanto las expediciones para descubrir y fundar, sino financian vendiendo mercancía, porque es un negocio muy rentable. Y voy a decir lo extraño, aunque de pronto no lo sea tanto, es que Bastidas en el primer año, 1504, 1505, reportaba a sus dos socios en Sevilla las utilidades. Pero a partir de 1506 comienza a dilatar, y están pues los escritos, comienza a dilatar el dinero, las utilidades que tenía que remitir a Sevilla. No, le cayó una peste a los animales y se murieron todos. No, la embarcación fue asaltada en alta mar. No, entonces estos tipos ya se ponen muy bravos y el señor Rodríguez dice, pues yo voy para allá a pelear contigo, y se muere en 1507. Entonces la esposa dice, bueno, entonces yo voy a pelear, y se muere a los 3 meses. Y quedan los hijos pequeños, ¿cierto? Quedan los hijos pequeños del señor Rodríguez, y va a tocar en la historia esperar que estos niños se vuelvan hombres para que de nuevo retomen. Entonces Bastidas quedó muy contento, no hubo, digamos, líos con la familia Rodríguez, y él va a seguir rescatando entre 1504 y 1500, digamos así, 24, va a seguir rescatando en todas las costas, pero sobre todo en las costas entre el Cabo de la Vela y el Golfo de Urabá, hasta 1524, porque en 1524 se le da la capitulación a Bastidas. Respecto a la fecha de fundación de Santa Marta, hay una gran discusión y muy parecida a la que se planteaba con respecto a Bogotá, y me doy cuenta que las historias son muy parecidas. Yo he aprendido muchísimo de las fundaciones de casi todo el país, y me doy cuenta que son historias muy similares. Así como lo de Bogotá, como lo plantea el 38, 39, en Santa Marta ¿fue el 25 o fue el 26? Entonces, la fundación de Santa Marta, varios autores argumentan que esto ocurrió en 1526 y no en el 25. ¿Quiénes lo argumentan? Castellanos, Fride, Real Díaz, Pacheco, Romoli, Zapatero y de Mier. Castellanos escribe que el capitán Rodrigo de Bastidas llegó a Santa Marta, comillas, el año de 26 sobre 500, llegó con buena copia de soldados. Castellanos. Y en tiempos modernos, tal vez el primero que se percató que Bastidas había llegado a Santa Marta en 1526 fue el historiador Juan Fride. Y de ahí, digamos, a partir de Fride, que fue en 1955, en uno de sus escritos, pero muchos de los historiadores, comenzando por la Academia Colombiana de la Historia, en que Zapatero escribe una introducción en un libro de José María de Mier, ¿cierto?, donde dice que le parece el colmo que la Academia de Historia siga sosteniendo que la fundación de Santa Marta fue en el 25, cuando está demostrado que fue en el 26, y al final lo que dicen ellos, en este caso Zapatero, en el libro de Mier, es: aceptemos el 29 de julio, ya es una institución, ya es una tradición que el 29 de julio, que es el día de Santa Marta, aceptemos el 29 de julio, pero no podemos seguir aceptando que es 1525. Entonces ahí esa discusión, eso lo escribe él en el año 75, cuando Santa Marta estaba cumpliendo 450 años. Bastidas, bueno, me voy volando cosas. Bastidas compró en Santo Domingo algunas embarcaciones a través de otras personas por temor a que no se las vendieran o las retuvieran. Bastidas tuvo el almojarifazgo por 3 años de Santo Domingo, ¿sí? Y tuvo problemas, quedó debiendo un dinero importante, y entonces la Real Audiencia dice: usted no se puede mover mientras usted no se ponga al día con esto. Entonces él ni siquiera se atreve a comprar embarcaciones cuando ya tiene una capitulación para fundar a Santa Marta, porque dice: si compro las embarcaciones me las van a retener o no me las van a vender, etcétera. Y eso va a ser un lío grande, y por eso de ahí, y pues más adelante se los voy a comentar, espero tener tiempo, cómo es que
a Santa Marta se llega entre 1525 y 1526. Entonces, Bastidas estuvo en Santo Domingo entre los meses de febrero y abril de 1526, arreglando su situación jurídica. Entonces estamos hablando de 1526. O sea, ya con esto, digamos, con los papeles que se encuentran, con los documentos que se encuentran, se demuestra que Bastidas no pudo estar en Santa Marta el 29 de julio de 1525. Yo hice digamos, un recorrido de las deudas que Bastidas adquirió entre 1525 y 1529. Voy a encontrar 15 transacciones en esos 2 años. La mayoría son de 1525, pero posterior al 29 de julio de ese año, o sea, posterior a lo que hemos argumentado que es la fecha de fundación de la ciudad. Entonces, Bastidas tenía serios problemas de que pudiera llegar a Santa Marta en ese año. Me perdí. Pero hay que precisar 2 fechas. Digamos, efectivamente, lo que yo he logrado constatar y encontrar es que Bastidas le dan su capitulación en el 24, organiza la fundación o el poblamiento de Santa Marta en 1525, no lo dejan salir definitivamente, y Bastidas lo que se da cuenta es que los otros marinos, los otros conquistadores están rescatando sobre Santa Marta en su territorio, que ya ya tenía una capitulación. Entonces Bastidas lo que hace es organizar una avanzada en el segundo semestre, entre septiembre y diciembre de 1525, y esa avanzada llega a Santa Marta. Llega a Santa Marta entre septiembre y octubre de 1525. Por ejemplo, el procurador de Santa Marta, Velasco Villalpando, dice que Bastidas había partido de la ciudad de Santo Domingo en mayo de 1526, de noche y con mucha gente. Bastidas, comillas, dice el procurador, hizo hacer por 2 veces pueblo a los cristianos pobladores de esta tierra. Entonces, y esto lo repite Simón, esto lo repite Aguado. Entonces, sí, efectivamente, hay un poblamiento, no fundación, hay un poblamiento en el segundo semestre de 1525 por los hombres de Bastidas, por el capitán Pedro Sánchez, o sea, con nombre y apellido. O sea, él manda 80 hombres adelante y dice, vayan ustedes y tomen posesión de la tierra. Y esto va a ocurrir en 1525. Pero entonces viene todo esto interesante que yo particularmente estoy aprendiendo mucho acá, y es que una cosa es la fundación y otra cosa es el poblamiento, ¿cierto?, inicial. Entonces todo parece indicar que efectivamente este primer poblamiento de Santa Marta se da en el segundo semestre de 1525. Bastidas finalmente logra convencer a las autoridades que él va a pagar, que él no se va a volar, que él tiene su hacienda, tiene su casa muy poblada, como dicen en Santo Domingo. Era la segunda familia más ilustre, dicen algunos historiadores, de Santo Domingo, después de los Colón, ¿sí? Eso igual está en discusión, pero algunos consideran que era muy difícil que él se fuera a volar con un hato ganadero de 8 a 10.000 cabezas de ganado, ¿cierto? Entonces, finalmente, Bastidas no paga, pero convence a las autoridades que él no se va a volar, y lo que hace es que sale para Santa Marta en mayo de 1526 y encuentra un primer poblado, el poblado del capitán Pedro Sánchez. ¿Y qué encontramos además? Que esto creo yo que es, uno cuando es historiador cree que está diciendo la verdad revelada, pero yo esto no lo he visto en ninguna otra publicación. De hecho, esto no está publicado, ¿cierto? Yo encuentro que hay
una negociación de Rodrigo de Bastidas con un vecino de Santa Marta que se llama Juan Benítez, y dice en el archivo, vecino de la villa del puerto de Santa Marta, ¿sí? Vecino de la villa del puerto de Santa Marta, y este documento es del 3 de octubre de 1525, ¿cierto? De 1525, o sea, de acuerdo con esto, en octubre de 1525 había vecinos en Santa Marta, en la villa de Santa Marta, ¿cierto? Pero como les decía, no aparece ningún documento que nos hable de la fundación oficial de Santa Marta. Yo no lo he encontrado, ni del 25 ni del 26, ¿cierto? No he encontrado esos documentos, pero a mí particularmente me dio una satisfacción encontrar a este señor Benítez, porque es que en los otros historias de Santa Marta nos peleamos por decir si fue en el 25 o en el 26, pero no aportamos exactamente. Con esto es un solo documento que yo he encontrado, pero con esto creo que uno puede mostrar que efectivamente Santa Marta había un poblamiento en el segundo semestre de 1525, pero Bastidas no había llegado. Bastidas seguía con problemas en Santo Domingo. Pero ¿y quién entonces salió con que Santa Marta fue fundada el 29 de julio de 1525? El primero que lo dice es el obispo Fernández de Piedrahíta en su libro de 1688, y no nos da pistas, no nos dice de dónde sacó esto, pero han transcurrido más de 140 años cuando él escribe. Él es obispo de Santa Marta, él escribe, pero no nos aporta nada en que nosotros podamos decir efectivamente fue ese día, y seguimos la discusión. Como ya les decía, cuando Bastidas llega finalmente hacia junio de 1526, encuentra a sus hombres al mando del capitán Pedro Sánchez, los cuales habían construido un pequeño poblado, y lo que nos dice el procurador, lo que nos dice el procurador es que Bastidas deshace ese pueblo y hace un nuevo poblado. O sea, es el segundo pueblo, primero el de Pedro Sánchez en el 25, y segundo el propio pueblo de Bastidas hacia junio de 1526. Entonces vamos a encontrar varias querellas contra Rodrigo de Bastidas. Otro de los mitos que sigue siendo mitos, y yo no creo que con esta charla y ponencia yo vaya a desmontarlas, pero hay un mito muy fuerte. Por un lado, el primero es el de notario, que ya nos dicen que fue una mala transcripción. El segundo es que era un hombre benevolente con los indígenas, que era muy bueno. Y hay un artista samario que está haciendo, pues hablando en torno al único conquistador benevolente, el único conquistador bueno que llegó, que fue Rodrigo de Bastidas. Y pues yo lo que digo es, aquí no podemos ver, nosotros somos historiadores, ni héroes ni villanos, los presentamos tal como son, ¿cierto? Y hay frases muy duras y muy contundentes que se las voy a mostrar a este amigo para que mire, pero estamos hablando de hace 500 años, digamos, el concepto que él tenía de los indígenas, ¿cierto? Yo creo que es importante uno comenzar a mostrarlo. Yo no, como les digo, como historiador no me interesa presentarlo ni en historia rosa ni en historia roja, sino sencillamente lo que yo he encontrado en torno a su personalidad. 2. Entonces, yo como conclusión, voy a brincarme hacia la conclusión para leerla, que me parece mucho más fácil. Rodrigo de Bastidas fue un sevillano que hizo su carrera como conquistador y como mercader en el Caribe. Esta región la recorrió por primera vez en 1501 y allí se radicó en ciudades como Santo Domingo, Santa Marta y Santiago de Cuba. Recorrió la tierra firme, las provincias de Paria, Marañón, Santa Marta, Cabo de la Vela y el Darién. Bastidas fue un marinero, un mercader, un hacendado y un conquistador. Su casa poblada en Santo Domingo, aún 500 años después, muestra la opulencia económica y el poder político de este personaje. Bastidas no fue notario, ni tampoco un benefactor de los indígenas de Santa Marta. Lo primero se generalizó a partir de un equívoco o mala transcripción de un documento. Este enfoque histórico se enmarca en la tradición de ver la historia en el reduccionismo de héroes o villanos. Bastidas fue ante todo un empresario que asumió los riesgos de la conquista y la colonización, que a la postre le costó la vida. La relectura de la
de las actuaciones de Rodrigo de Bastidas 500 años después permite hacer un análisis con mayor información de archivo, así como de fuentes secundarias. El gobernador fue estudiado como un hombre con sus virtudes y defectos inmersos en el contexto dominado por la avaricia en torno al descubrimiento de las Indias occidentales. Bastidas recorrió por primera vez las costas de la provincia y en 1501 y 25 años después funda la ciudad de Santa Marta. Una vez obtuvo la capitulación para poblar Santa Marta y gobernar todo el territorio, desde el Cabo de la Vela hasta el río Magdalena, el nuevo gobernador fue respaldado por 2 cédulas reales que prohibían las incursiones de rescate. De acuerdo con algunos documentos e informes, Bastidas envía una avanzada y esta avanzada construyó un caserío en la bahía que llamaron Villa del Puerto de Santa Marta, que debió ocurrir hacia el segundo semestre de 1525. Esta afirmación se desprende de un documento del Archivo General de Indias que da cuenta del vecino Juan de Benítez, radicado en la villa del Puerto de Santa Marta el 3 de octubre de 1525. Con base en esta información, la fundación de Santa Marta se hizo en 2 momentos. Un primer momento, como villa, organizado en el segundo semestre de 1525 por el capitán Pedro Sánchez y luego por el propio Bastidas en la segunda, en junio de 1526. Solo me faltó decir en la carrera que Bastidas, sus capitanes lo atacaron, fue herido, mal herido, en 1527 y fue llevado a Santiago de Cuba y allá murió. Muchas gracias. Gracias, Joaquín.